Buenos días a todos, gracias por asistir a este evento. Mi nombre es Santiago Castellet, soy el Regional Manager de SEIS en la zona norte y os voy a acompañar para contaros una experiencia, un caso de éxito o como queramos abordarlo sobre un tema que a nosotros nos ha parecido especialmente interesante, que es qué puede aportar el tema de las nubes de puntos y del tratamiento de esta información en lo que es el mantenimiento industrial, que es un campo pues, en el que hay mucho recorrido y en el que hay mucho por hacer, ¿eh? Sin más, voy a empezar a comentaros en qué consiste esta experiencia, también cómo está unida al tema del BIM y cuáles han sido los problemas y los hitos que nos hemos encontrado. Mira, una cosa interesante para empezar. Hasta hace poco parecía que el tema de la industria 4.0 y el BIM eran como dos líneas paralelas que se juntaban en el infinito, pero que nunca iban a llegar a tocarse. Haciendo con esta experiencia y este caso que os vamos a contar, pues hemos descubierto que no es así, que esas líneas no es que se junten en el infinito, es que muy pronto se cruzan. Lo hemos comprobado de forma directa. Antes de empezar y después de haber hecho esta pequeña introducción, me gustaría hablaros de algún concepto que hemos siempre expuesto cuando hemos tenido nuestros primeros contactos con el mundo de la industria. Aunque son conceptos ya conocidos, el tema del PDP, el Physical to Digital to Physical, ha sido una forma muy fácil de que todos habláramos de los mismos conceptos y que entendiéramos que hablábamos de los mismos flujos de trabajo. Es un tema que es muy intuitivo y muy sencillo, pero bueno, no está mal que lo recordemos. Cuando pasamos del mundo físico al digital, capturamos información física y la transformamos en digital. Cuando estamos hablando de analizar información digital, nos movemos de lo digital a lo digital y ahí lo integramos con inteligencia artificial, como he puesto aquí, o con metodologías de trabajo como es el BIM. Y luego al final de todo este proceso podemos pasar otra vez la información y utilizarla en el mundo físico. Tomamos decisiones que hemos generado con información del mundo digital y volvemos al final al mundo físico del que hemos partido, ¿vale? Pero aportando un valor. Aquí desarrollo la misma idea con alguna imagen para hacerlo más comprensible, es decir, con el mundo físico nos acercamos, puede ser con un escáner como este u otro, obtenemos una nube de puntos, la tratamos, la convertimos en un elemento digital, la integramos en un entorno BIM, como podría ser de esta instalación MEP, y luego en el futuro, pues estas iteraciones y esta información que hemos tratado la utilizamos para tomar decisiones que en el día a día nos darán mucha mayor eficacia en lo que al mantenimiento industrial se refiere. ¿Cuál es la realidad actual del mantenimiento industrial? La que nos hemos encontrado por lo menos nosotros. Habrá otras realidades, pero estas son las que nosotros hemos encontrado con más frecuencia. Bueno, pues los planos físicos obsoletos, información que ha desactualizada muchas veces, casi todo el mundo en 2D, información dispersa que luego era una locura encontrarla, dificultad de acceso y peligrosidad de algunos elementos a la hora de medirlos. Esto es lo que nos hemos encontrado. Con esto no quiere decir que las fábricas sean medievales, sino que realmente lo que está en todo caso digitalizado son muchas veces los elementos productivos, pero no la planta en sí. Es decir, la maquinaria productiva es posible que tenga elementos de 3D, es posible que existan layouts, pero la planta como tal, no. Esto es lo que nos hemos encontrado, ¿vale? ¿Cuál sería el objetivo cuando hacemos un abordamiento de situaciones como esta? ¿Qué podemos mejorar? Bueno, pues tenemos la intención de que la información CAD de toda la planta esté actualizada, que el modelo de datos esté consolidado, que nos movamos todos al mismo entorno, que las tareas de mantenimiento las abordemos con más certezas y menos incógnitas, porque en factorías de cierta edad hay información ya que está, digamos, esa información tan antigua que casi no reside más que en el cerebro de algunas de las personas que están allí, porque no existen prácticamente planos y lo que existen son recuerdos. Y a la hora de tomar decisiones, pues muchas veces se hace con bastantes incógnitas. Y todo esto con el objetivo de poder tomar decisiones basadas en indicadores y no en recuerdos que tiene el personal o en el empirismo o en la experiencia. Y al final de todo, después de todo este proceso, tener un modelo de planta que sea inteligible en 3D.
que podamos leer la planta. Este concepto de leer la planta lo repetiremos más veces. En el caso de Solvay, que es una empresa química que tiene una enorme factoría que está en Torrelavega, en Cantabria, es paradigmático en el sentido de que reunía todas las condiciones, reunía todas las condiciones para que pudiéramos abordar una digitalización desde, no digo desde cero, ¿vale? Pero desde una fase muy inicial. Solvay es una factoría que tiene más de 100 años, tiene edificios que son muy antiguos, hay planos que están obsoletos, planos en papel que tienen muchísimos años, hay conocimiento que reciben las personas. Es una factoría que funciona muy bien, pero ellos tenían claro que para seguir funcionando otros 100 años tendrían que abordar procedimientos de mejora en estos aspectos. Aquí veis un poco las dimensiones de la factoría, ¿vale? Que es una factoría pues bastante grande en el que el tema del piping es muy importante. Hablaremos del piping otra vez, en otro momento, y que, como comprenderéis, aunque ya hablaremos de ello también después, es imposible abordar la digitalización de una planta de estas dimensiones en su totalidad en una única fase. Pero por algo hay que empezar, y ellos tomaron la determinación firme de empezar y ahí siguen, porque es un proyecto vivo, como iremos comentando. Ya veis que tiene un tamaño importante. Pues de todo esto que está aquí, no existía absolutamente nada que estuviera digitalizado. Había información vectorial, pero muy parcial. Visto esto, podemos continuar un poco. Una vez que habéis conocido el sujeto de estudio, podemos conocer ya un poco cómo lo abordamos o cómo empezamos esta operación. ¿Vale? ¿Qué objetivos tenían? ¿Vale? ¿Qué es lo que querían? Ellos querían digitalizar la planta e integrarla en lo que es un modelo BIM. ¿Por qué? Pues porque veían que el resto del grupo en Europa estaba marcando esa tendencia. ¿Y qué más querían ellos también? ¿Vale? Querían que este proceso fuera mediante el aprendizaje de habilidades, flujos y tecnologías, como os pongo aquí, para poderlo hacerlo de forma autónoma. Es decir, ellos querían aprender a digitalizar su planta, no que un tercero, una empresa de servicios o una ingeniería gráfica como nosotros se lo hiciera. Querían que les ayudáramos, que les marcáramos cuáles eran los puntos más importantes y que les marcáramos el camino, y que les acompañáramos en el camino por lo menos los primeros kilómetros, que resultaron ser bastantes kilómetros. Pero bueno, hoy en día podemos decir que son capaces de digitalizar su planta al ritmo que ellos quieran. Y además la decisión de hacerlo a una velocidad u otra, o contando con un proveedor o no contando con un proveedor, será en función de sus necesidades, pero no de sus capacidades, ¿vale? Porque ellos ya tienen la capacidad. En resumidas cuentas, ¿qué queremos? Lo que os acababa de comentar. ¿Cómo hacerlo? ¿Vale? Pues nos basamos en 3 puntos que están descritos aquí abajo. En primer lugar, formar al personal. Luego entraremos en más detalle de en qué se les formó. Se formó al personal, se suministró un escáner BLK de Leica, se les formó también el uso del escáner, en el uso de los programas asociados al escáner para generar nubes de puntos, en los formatos. Y luego viene la tercera parte, que ellos no, digamos, nunca van a tener la capacitación porque no tiene mucho sentido, y es la obtención mediante dron de datos de difícil acceso, más que difícil acceso, que también, sobre todo con una visión total de la planta, que luego veremos. Esta parte no tiene mucho sentido que los formemos como pilotos de dron, porque tener un piloto de dron en la factoría para actualizar la información de vistas generales de la fábrica y la nube de puntos general, pues no tiene mucho sentido. Si algún día quisieran hacerlo, pues oye, tomaría la decisión, pero no tiene mucho recorrido. Respecto al tema de formación que hablábamos, ¿vale? ¿Qué hicimos primero? Primero abordamos el tema de la formación BIM. Esto venía, era lo primero que teníamos que hacer, ¿vale? Empezamos con una formación
en conceptos básicos, flujos de información, cómo se llaman los elementos, cómo los cambios que supone la organización, y aquí existía toda la oficina técnica. También les dimos una formación de cómo utilizar el escáner BLK. Esta parte es mucho más sencilla y el uso del programa asociado que tiene. Pero empezamos por esto, BIM y escáner. Y aquí intervenía toda la oficina técnica. ¿Vale? Aquí repetimos un poco los conceptos que hablábamos en el slide anterior. Pues hablábamos de metodología, análisis e interpretación del modelo, desarrollar familias propias, porque hay elementos, sobre todo elementos de piping, que se repiten bastante y que a ellos les conviene hacer una familia, porque a la hora de vectorizar la información les va a venir muy bien tener una serie de elementos que se repiten desarrollados por ellos. Y en el tema de piping, que os decía antes que hablaríamos más adelante, pues consideramos que era muy interesante y creo que acertamos plenamente con un módulo de plan 3D. El hecho de ser una instalación química implica que el piping es protagonista en un grado muy grande de la instalación. Entonces, todo el tema de creación y uso de ensamblajes, también el PID, fue muy útil. Y además nos llamó la atención especialmente la buena integración de plan 3D y Revit. Y un elemento más de formación, no tanto para planificación, pero sí para entender la planta, fue Navisworks. Como ya conocéis todos, Navisworks es un generador de geometrías que tiene muchas posibilidades, desde detección de colisiones, planificación. Aquí lo orientamos más a entender la planta y a integrar las distintas geometrías que podían proveer desde vuelos de dron hasta tomas de estaciones en tierra. En definitiva, lo que queríamos con Navisworks era leer la planta. Que fuera inteligible incluso para personas que no tuvieran conocimientos técnicos, que pudieran entenderla. Respecto al tema de escaneo y cómo se generaban las nubes de puntos, la formación fue bastante sencilla. Les explicamos cómo se escaneaba estableciendo los estacionamientos que determinamos previamente, les enseñamos cómo se generan nubes de puntos y cómo se hacía la transformación en formatos reconocibles por todos como RVT, WG o XML si llega al caso. Posteriormente a esta parte, una vez que teníamos la nube de puntos, lo que hicimos fue enseñarles a tratar la información con las herramientas que en este caso dotaba Leica al escáner, que es el Cyclone Register 360, con el que tratábamos la nube de puntos para poderla luego integrar en un entorno BIM. Luego una parte también interesante que es la de la obtención y geolocalización de datos mediante dron. Aquí hemos puesto en zonas de difícil acceso, que no deja de ser cierto porque están súper elevadas, ¿vale? Pero es también para dar una lectura total de lo que es la planta. Bueno, aquí hay una pequeña foto en la que veis cómo se marcaban zonas, puntos de control, en este caso puntos de control para los vuelos de dron, para que el dron desde arriba fuera acotando lo que era su escaneo, ¿vale? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues primero definíamos un programa de vuelo, que veis aquí sería, digamos, el que parece una culebra. Ahí marcas el plan de vuelo del dron con sus puntos de control, obtienes una nube de puntos y luego con recap tratábamos tratábamos la información y la integrábamos en el modelo. Y obteníamos lo que todos queríamos, ¿vale? Bueno, y ya por último, acercándonos al final, ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que es un proyecto vivo, ¿vale? La factoría continúa creando su modelo digital y la información continúa actualizándose. Eso para nosotros es un éxito. La factoría sigue apostando por este proyecto, les hemos dotado de las capacidades, las habilidades y las herramientas para poder seguir generando este modelo digital. Un modelo digital de 9 puntos que vais a ver no tanto desde un punto de vista funcional, sino me gustaría que vierais lo que supone un levantamiento virtual de la planta en su totalidad. Aquí lo que estáis viendo
es un levantamiento o las nubes de puntos obtenidas mediante dron de toda la planta. Como esto es para una presentación, no vamos a entrar en detalles concretos, pero sí os da un poco idea de la dimensión de la nube de puntos con la que estamos tratando. Ya sabéis que era para obtener estas nubes de puntos, digamos, lo que está haciendo el programa es a cada una de las coordenadas dotarle un color en función de la filmación que se está haciendo, es decir, generas un 3D, en este caso mediante montones o muchas fotografías, y lo que le dotas a cada una de ellas es una coordenada, una X y Z, para saber exactamente en ese volumen qué color tiene cada elemento. Es decir, esto no es una fotografía. Dicho esto, yo creo que nos podríamos despedir. Habéis visto al final cómo queda una factoría por completo en una nube de puntos, que es lo que acabamos de ver ahora, y bueno, y todo lo que me habéis permitido que os contara. Os agradezco a todos mucho el tiempo que me habéis dedicado. Espero que haya sido interesante para vosotros. Para nosotros ha sido un proyecto que de verdad nos ha enriquecido mucho. Y si alguien quiere aprender algo más o conocer más de esta experiencia, no dudéis en contactar conmigo. Como os decía antes, mi nombre es Santiago Castellet. Me encuentro en la delegación norte de 6, en Bilbao, y estoy a vuestra disposición. Y ya sin más, gracias a todos por vuestro tiempo y nos vemos. Adiós.